Miren, en un reporte muy interesante, en un informe donde se habla pues de cómo se está dando este cambio de clima extremo, ¿no? Que hay un calor intenso, que se están dando sequías en algunas regiones, pero por otro lado extremas lluvias en otros lados. Hay un reporte que hace un informe de Moody's, ¿no? Es un informe que normalmente tiene el enfoque financiero, porque a eso se dedican ellos, a ver dónde hay riesgos, ¿no? Y en ese informe se hace un análisis por parte de 27 Inc., una empresa que pues da datos de riesgo climático que Moody's habría comprado, ¿no? Por eso se dice que es de Moody's el reporte, asegura que hay una evaluación donde las plantas nucleares podrían estar en riesgo, por ejemplo, de inundaciones, podrían estar en algunas, no todas, pero hay algunas plantas nucleares de Estados Unidos que están en riesgo, que para los próximos años, y estamos hablando de que en los próximos 10, 20 años a más tardar, va a haber problemas de infraestructura debido a huracanes, debido a inundaciones en plantas nucleares de Estados Unidos. O sea, que hay riesgo, pues, de problemas de quedarse al menos sin luz eléctrica en un tiempo. Más allá de otros riesgos que pueda presentar una falta de buena infraestructura en una de estas plantas, que eso ya no se habla de eso, se habla de cómo tendrán en ese caso que pues detener el proceso de generación de energía de esas plantas por temporadas. Dice lo siguiente según este análisis. Dice, las centrales nucleares, por ejemplo, de Nebraska, de Minnesota, enfrentan sobre todo estas dos riesgos graves por inundaciones. Y bueno, pues también por el exceso de aumento del calor que podrían también dar problemas a las plantas nucleares. Y hay pues un análisis muy interesante en lo que viene a futuro, donde no se estima que haya una especie de colapso de las plantas nucleares ni nada de eso, pero sí que haya un riesgo o que haya un riesgo de tener que parar las plantas temporalmente y quedarse sin luz eléctrica en esa zona, que eso ya es un problema fuerte, ¿verdad? No se habla en este análisis de un riesgo de contaminación radioactiva o cosas de ese tipo, por lo menos no en este análisis, pero no deja de ser interesante, estaremos pues atentos a ello. Ahora la pregunta es, cómo estará, por ejemplo, la planta nuclear mexicana que está en Veracruz, ¿no? O otras plantas nucleares que existen en el mundo, qué tan adaptadas están a estos nuevos climas extremos que tenemos, ¿verdad? Al final, pues muchas de estas se construyeron hace 30 o más años, 20, 30 años o más, y estas plantas pues se construyeron pensando en ciertos riesgos, obviamente, o sea, tienen muchas veces un pensamiento de seguridad de un nivel que no es el necesario al día de hoy. Habría que a lo mejor pues revisar las plantas nucleares del mundo, ¿no? Y revisar cuáles son las que están en riesgo, sobre todo climático, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema interesante, me parece el análisis que hace Moody's, o Moody's más bien. Vamos a otro asunto importante.